Que Dios le bendiga. Las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16, 16. Que la paz de Dios more con cada uno de nosotros. Vamos, pues, hermanos, a tener un mensaje de la palabra de Dios. Pero ante todo, oremos al Señor. Altísimo Dios y Padre eterno que moras en el cielo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu único Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y para darnos la vida eterna. Gracias porque en ti alcanzamos la salvación eterna y alcanzamos tu gracia. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, pues vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en el ministerio de Pablo en Tesalónica. En el capítulo 2, desde su versículo 1 en adelante, el tema de la palabra del Señor dice lo siguiente. En el capítulo 2 y el versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Porque vosotros mismos sabed, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vanas. Pues habiéndoos antes padecido y haber sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuendos de vuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación, porque vuestra exhortación no procedió de error, ni de pureza, ni fue por engaños, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, podemos ver, hermano, cómo verdaderamente en este ministerio se exhorta la palabra de Dios con denuendos, cómo el Espíritu Santo inspiró a los discípulos para que pudieran verdaderamente predicar con denuendo la palabra de Dios, con grande problema para poder predicar el Evangelio de Cristo. En el versículo 5 la Biblia dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como saber, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podíamos ser carga, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grandes es, hermano, nuestros afectos por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordar, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Así que, hermano, con mucha fatiga, con muchos esfuerzos, los hermanos se prepararon a trabajar y a predicar el Evangelio del Señor, para poder llevar el mensaje hacia todo el mundo. Los hermanos con fatiga y con problemas de oposiciones predicaron el mensaje del Señor. En el versículo 9 dice, porque os acordar, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Es decir, venían con fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios,
Así lo hicieron los discípulos. En el versículo 10 la Biblia dice: vosotros sois testigos y Dios también, el cual la santa y justa irreversiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo y cómo el Padre a su Hijo exhortábamos a cada uno de vosotros. En el versículo 12 de la Biblia dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Es decir, los discípulos pensaban totalmente en la gloria de Dios. Pensaban los discípulos en cumplir el ministerio de Dios, de poder llevar la santa palabra de Dios a aquellos que no tenían conocimiento acerca del ministerio del Señor. En el verso 13: por la cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios y que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, la palabra enseñada, predicada, se exhortaba para que tuviesen conocimiento que la palabra no eran palabras de hombres, sino de Dios. Y que la palabra venían guiada por Dios para que llegase este ministerio a los moradores de la tierra. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de la vuestra propia nación la misma cosa que ella padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y nosotros nos expulsaron y no se agradan de Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a las gentes para que esto no se salven. Así escolman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo en la iglesia, pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Así veíamos como vino momento de la separación por un poco de tiempo, a pesar de que había oposición, hermanos, para que fuese predicada la palabra de Dios y que llegara a aquellos que todavía no habían creído. Era para que los creyentes que habían creyesen a la palabra de Dios. En el versículo 17 dice: pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero de corazón tantos más, procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros, por la cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no estorbó. Porque cuál es vuestra esperanza y gozo, os corona, que os me gloriéis. No sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en sus venidas. Vosotros sois vuestra gloria y gozo en el Señor. Vuestra fe, vuestros amor, vuestra fe afirmada en Cristo Jesús.
el ministerio que el apóstol Pablo predica y enseña y exhorta. Procura el apóstol Pablo de que la palabra de Dios llegue a los corazones que todavía no han conocido al Cristo de la gloria. A pesar de los esfuerzos y de las oposiciones, la palabra de Dios fue predicada. Por tanto, hermanos, exhortamos en el nombre del Señor a escuchar la palabra de Dios, a aceptar a Cristo como Salvador, para que alcancemos la paz en la tierra y la vida eterna en Cristo Jesús. Este mensaje sea de bendiciones para todas las naciones. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.